Estamos en el Museu Olímpic y del Esport, un rincón maravilloso de Barcelona, sobre todo porque nos trae muy buenos recuerdos a los que vivimos aquellas Olimpiadas del 92, cada uno pues en un momento concreto de su vida, ¿no? Quizá más jóvenes, más mayores, pero todos guardamos un recuerdo especial. Y aquí en el Museu Olímpic y del Esport de Barcelona tenemos este rincón, paseando dentro de él, es un rincón especial dedicado a aquella época, a las Olimpiadas. Pero también tengo en mis manos un libro que lleva un título muy curioso, La Vuelta al Mundo de España, con una fecha, 25 de julio del 92, que es cuando lanzábamos esas Olimpiadas que enseñaban Barcelona al mundo. Sobre esa fecha, sobre ese momento histórico, el historiador o profesor universitario Jordi Canal ha presentado todo este informe. Bueno, todo está, me imagino, Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este rincón tan especial. Me imagino que este libro lo que recoge es un momento mágico, histórico para Barcelona y para Cataluña, ¿verdad? Sí. No, de hecho es un poco va en la línea de la colección en la que está, de la que forma parte, que es intentar tomar un día de la historia, en este caso de Barcelona, de Cataluña, de España, e intentar a partir de ese día contar toda una época. Y ahí a mí me pareció que el 25 de julio del 92 es un día muy importante, digamos, no solo porque fue un éxito y la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona fue realmente un éxito, la vieron millones y millones de personas en todo el mundo y se enamoraron de esa Barcelona de aquel momento, pero también porque me parece que era un escaparate que permitía mostrar cuánto había cambiado Cataluña y España en los últimos años. Digamos, el 92 es un momento álgido, digamos, para ver los resultados de lo que fue la transición y la post-transición. Y de ahí viene el título, España vuelve al mundo. España había estado fuera del mundo desde prácticamente finales del siglo XIX, cuando se pierde Cuba. España no participa ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda, no sabemos si eso es bueno o malo, pero en todo caso estuvo fuera. Durante el franquismo España no tiene representaciones internacionales, excepto, digamos, las relaciones con Estados Unidos, con el Vaticano, que se restablecen en los 50, pero no se le permite entrar en los organismos oficiales, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, y en cambio lo que ocurre después del 75 es que esa España que la gente la veía desde fuera como algo antiguo, la vieja frase de que Europa empezaba un poco, que África empezaba en los Pirineos, todos los tópicos de la leyenda negra. Yo creo que el 92 un poco y esa ceremonia de inauguración muestran que España ha cambiado muchísimo. España está creciendo económicamente, España se ha normalizado democráticamente, España está mostrando una cultura muy potente, un diseño moderno, es capaz de organizar no solo los Juegos, sino los Juegos y al mismo tiempo la Expo de Sevilla, la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, la capital europea de la cultura también en Madrid al mismo tiempo, es capaz de hacer todo eso y hacerlo bien. Y por lo tanto esa Barcelona, Cataluña, España se presentan al mundo de manera nueva y yo creo que enamoran al mundo a esos millones de personas que asistieron, sobre todo algunas presencialmente, pero otras sobre todo a través de la televisión. En aquel momento no había, digamos, internet no estaba en primera línea, ni había redes, digamos, millones y millones de personas vieron desde todo el mundo esa inauguración y yo creo que se enamoraron de lo que vieron. Por eso me parece una de las fechas, quizás pensamos a veces cuando hablamos de fechas, pensamos en fechas de inicio de guerra, revoluciones. Yo creo que es una fecha mucho más amable, pero muy importante. La fecha de 25 de julio de 1992 es una de las varias fechas que forman una colección de libros, La Vuelta del Mundo a España, y que son fechas clave en la historia de España y que muchas veces no tienen que ver, como tú muy bien dices, ni con grandes momentos de la historia. Todos recordamos pues ciertas fechas que memorizamos cuando estudiábamos historia en el colegio.
colegio, ¿no? Todos recordamos más o menos pues la Revolución Francesa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El 18 de julio de 1936. Sí. Pero hay otras fechas que realmente sí que han sido muy importantes para la historia y para el día a día de la gente, y una es esta, el 25 de julio de 92, tanto es así que merece la pena hacerle un libro a aquella Barcelona que, como tú muy bien dices, se estrenaba, era su puesta de largo en el mundo, ¿no? Y yo creo que para Barcelona concretamente el 92 es el que define la ciudad en la que vivimos, o la Barcelona de ahora, digamos. Muchos de los edificios se construyen en ese momento, muchos espacios son impensables, las rondas, el Palau Sant Jordi, otros no son creaciones, pero son reformas, el propio Estadio Olímpico, digamos, todo eso es el 92. De ese 92 todavía van sonando algunos ecos. De hecho, Barcelona a partir de aquel momento se convierte en un destino turístico importante, empieza a destacar dentro de esos grandes destinos europeos como podían ser Roma, París, o Londres, ¿no? Sí, claro. Barcelona entra ya en ese top de ciudades europeas y es gracias a ese 25 de julio y a ese momento histórico. ¿no? Sin duda, es ese enamoramiento de la ciudad, digamos, es terminar un poco con los viejos tópicos sobre lo que era España, lo que podían ser las ciudades españolas, digamos, ahí se muestra en esa ceremonia concreta. Luego en todos los días de los Juegos también, digamos, ahí se toma la inauguración, porque me parece que es lo fundamental, pero la clausura. Digamos, la clausura de los Juegos también fue un gran momento, digamos, esa alegría con la que terminan los Juegos, con los fuegos, con Pereta y los Amaya, los Manolos a ritmo de... Es una imagen que yo creo que vende Barcelona. Que vende Barcelona al mundo, y está en el inicio precisamente, primero de la Barcelona que ahora conocemos, pero también de la imagen de Barcelona en el mundo. Hay un prólogo en el libro, el prólogo tiene un título que a mí me encanta porque es COVID, que lo tenemos aquí detrás, y COVID, ¿no? Es decir, toda una etapa que empieza en las Olimpiadas y que acaba con la pandemia, y que me imagino que hay ahí una valoración, y tú que además al ser historiador, y los historiadores entiendo que veis un poquito la historia desde fuera, sois capaces de salir del momento histórico, cultural, social, político, para poder hacer un poquito de valoración desde fuera, ¿no? Has querido marcar ese inicio y el final ahora con la pandemia, entiendo. Digamos, sí, digamos, en el libro, digamos, básicamente me centro en los años 80 y los años 90, digamos, tampoco mucho en los años 90, me interesaba explicar, digamos, los 80 y hasta mediados de los 90, básicamente, pero me parecía, jugando con la palabra y la cercanía entre COVID, que en una época como la actual, en una época de crisis, en una época de tensión política también, en un momento en el que parece que la colaboración institucional es complicada, en un momento en el que las relaciones digamos, entre las instituciones catalanas y españolas se han deteriorado, no digo entre Cataluña y España, y yo creo que no es eso, digamos, lo que se ha deteriorado es, digamos, la relación entre las instituciones controladas por, digamos, algunos sectores políticos, pero, digamos, en ese momento difícil, digamos, en Cataluña, aparte de la crisis del 2008, le hemos sumado el COVID y le hemos sumado, digamos, el procés que ha roto tantas cosas. Me parecía que era bueno recordar que... Hombre, claro, sí. Lo cierto, Jordi, es que en aquella inauguración toda España estaba con Barcelona, ¿no? Yo, si hiciésemos ahora una ceremonia de inauguración de algo, no sé si toda España se conectaría a ver... Yo creo que los Juegos serían impensables hoy, como mínimo de esa manera. Digamos, en el 92, digamos, Cataluña enamora a España. Las empresas quieren ir, Cataluña se presenta como la modernidad. Hoy, más bien, a mí me parece que estamos en lo contrario, digamos, las empresas más bien quieren irse,
tenemos problemas de sintonía, y yo creo que muchas cosas, lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido terrible para Cataluña, y por lo tanto es impensable. Tenemos Hoy, que mirarlo, y además tú lo dices aquí en uno de los capítulos, como que aquello fue una década prodigiosa, ¿no? Claro, yo creo que el 92 es el final de un gran cambio para España, porque España vuelve al mundo, para Cataluña, porque se ha consolidado, digamos, una autonomía, se ha consolidado una convivencia, para Barcelona, porque Barcelona ha cambiado totalmente y enamora en ese sentido, y por lo tanto era otro momento. Es cierto que de alguna manera en el caso de Cataluña es algo más también. Yo creo que el 92 es el último gran momento, o el momento álgido, si se quiere. Por eso en uno de los capítulos del libro se llama El canto del cisne. Digamos, es realmente el último gran momento de otra Cataluña que hubiera sido posible, que no lo fue, porque hemos terminado donde hemos terminado, con el procés, pero en aquel momento todavía era posible una Cataluña, ¿cómo decirlo?, más cosmopolita, más abierta, más mestiza, más plural, más bilingüe, cosas que luego han desaparecido. Y por eso me parece que cuando hablas de los Juegos y del 92, con los nacionalistas no quieren acordarse demasiado, porque les muestra que otra Cataluña era posible, otra Cataluña que enamoró a España y enamoró al mundo. Al mundo. Este libro forma parte de una colección, como decíamos, La Vuelta al Mundo de España. La colección se llama La historia de España en 7 días. En 7 días, vale. 7 días porque son 7 fechas importantes. ¿Me las puedes recordar? ¿Cuáles son las que has escogido tú? Porque eso es muy personal también, a lo mejor. ¿No? Digamos, y yo creo que es difícil escoger solo 7, digamos. Me pareció que había que empezar el siglo XX en 1898, digamos. Yo creo que la guerra de Cuba es fundamental, precisamente para sacar a España del mundo. De alguna forma. Es decir, eso sí que es un canto del cisne para España, ¿no? Sí, realmente. Cuando ahí pierde termina, se pierden las últimas colonias, es un cambio muy sustancial. Luego, el año 27, el día de la reunión que dio lugar a la generación del 27, porque digamos, no todas las fechas debían ser políticas. 18 de julio de 1936 es inevitable, es el inicio de la guerra civil. Luego, el año 1973, en diciembre, el asesinato de Carrero Blanco. Digamos, esa es una sobre la que dudé. No sabía si era más importante eso que el 20 de noviembre del 75, la muerte de Franco, pero me pareció que el 73 ya era un principio de la muerte del franquismo, y que además permitía contar la historia de ETA también, que fue tan importante en aquellos momentos. Luego el 23F de 1981 es de esas fechas inevitables, sobre todo porque tenemos además el recuerdo televisivo de las imágenes. Luego el 25 de julio de 1992 con los Juegos Olímpicos, y termina la colección ya en el siglo XXI. Digamos, es un siglo XX alargado, en el siglo XXI con el 11 de marzo de 2004. Digamos, es de alguna manera, habíamos vivido, digamos, todo el terrorismo de ETA o el terrorismo anarquista de principios del siglo XX, pero nunca había habido un atentado en España, digamos, de esas dimensiones. Y también cerraba un poco cierra un siglo XX alargado. Yo diría que el siglo XXI empieza después, empieza un poquito antes de 2008, para decirlo de alguna forma. Ahí empezaría ese siglo en el que estamos, que es un siglo que tenemos la sensación de que ocurren muchas cosas, porque todo es noticias rápidamente a través de las redes, pero que realmente han ocurrido muchas cosas, y ha cambiado, digamos,
la Barcelona, la Cataluña, la España del siglo XXI es sensiblemente distinta a la del siglo XX. Cuando una persona como tú, profesor universitario en varias universidades europeas, investigador, historiador, vives momentos históricos como el 14 de marzo de 2000, por ejemplo, ¿no? Cuando nos confinan a todos, yo creo que se merece otro libro, sería el siguiente, sí. ¿Verdad? No, sería otro de esos momentos históricos que uno vive en primera persona, ¿no? No, yo creo que del siglo XXI, digamos, hay ya algunas fechas, digamos, el 15M por lo que ha significado, quizás la abdicación del rey en 2014 y el inicio de otro reinado, son momentos importantes, y si nos centráramos solo en la historia de Cataluña, digamos, en el 2017, digamos, hay algunas fechas, digamos, esos dos plenos del mes de septiembre que quebraron la legalidad, y el 1 de octubre, digamos. No, siempre. Lo que ocurre es que, claro, hacerlo de un siglo que ya ha pasado te da más perspectiva. Claro. Digamos, por eso los historiadores, a digamos, eso iba yo, ¿no? cuesta a veces, ¿no? trabajar sobre el presente. Cuesta saber qué fechas pasarán a la historia, ¿no? Sí. Digamos, puedes tener más o menos una idea, pero es difícil, porque pueden ocurrir muchas cosas imprevistas. Digamos, las cosas en historia, algunas son previsibles y algunas nos parecen previsibles porque lo vemos una vez ya ha pasado, pero algunas no lo son, digamos, estallan de un día a otro, y por lo tanto, si te falta perspectiva, y si lo has vivido, en general también te falta perspectiva, porque a veces en historia te encuentras con personas. Ahora ya todos han ido muriendo, pero cuando yo era más joven y me interesaba por la guerra civil, que buscábamos todavía supervivientes y para hablar con ellos, digamos, había esa idea de que alguien que había vivido la guerra civil tenía un conocimiento más profundo de la guerra civil, y eso no es cierto, digamos, porque haber participado en un acontecimiento no te da una perspectiva general para explicarte. Tienes tu propia historia personal y tus recuerdos y vivencias, ¿no? Sí. Tiene razón la gente que dice, no, pero yo estaba ahí y te voy a contar lo que pasó. Pero claro, te voy a contar lo que pasó, no es la historia, es tu memoria. Y es algo muy personal, claro, ¿no? Y la historia, en cambio, debes manejar elementos que tú en aquel momento no controlabas. No controlabas porque no podías controlarlos de ninguna manera, que estaba pasando en el mundo, que estaba decidiendo el gobierno, que decidía. Por lo tanto, es tu memoria, pero no es la historia. Jordi, ya para acabar, una última pregunta, que además es uno de los capítulos del libro, los mejores juegos de la historia. Muchas veces hemos oído eso, refiriéndonos a aquellos juegos de Barcelona. Yo no sé si es algo más local, más nuestro, que nosotros tenemos esa sensación, o no sé si a nivel internacional. El COI, y haciendo un poquito de memoria a los expertos que realmente pueden opinar sobre eso, sobre otros Juegos Olímpicos que se han celebrado, o estos que van a venir ahora con Tokio y demás, si los de Barcelona realmente fueron los mejores de la historia. En el 92. Para nosotros seguro que sí. No, pero yo creo que en general también. ¿Sí? Y de hecho, en los Juegos Olímpicos, en el discurso de clausura de los Juegos Olímpicos del presidente del COI, siempre se espera, los organizadores de todos los Juegos esperan que pronuncien esas palabras mágicas. En Barcelona se pronunciaron porque realmente hasta 1992 fueron los mejores Juegos de la historia. En cambio, por ejemplo, en los Juegos siguientes, el propio Samaranch utiliza otra fórmula en inglés, que no son los mejores Juegos, porque no lo habían sido. Digamos, dice, no recuerdo exactamente lo que dice, viene a decir, han estado muy bien, han sido uno de los mejores, pero no los mejores. Digamos, la vez se vuelve a pronunciar la frase los mejores Juegos de la historia en Sydney. Es decir, los de Sydney, para decirlo de alguna forma, se considera que han sido mejores que los de Barcelona. Pero, digamos, los de Barcelona fueron sin duda los mejores de los 25 que se habían celebrado anteriormente, y fueron todavía, hasta el año 2000, fueron los mejores Juegos de la historia. No, yo creo que que se hicieron unos grandes Juegos.
Y además, no solo en los grandes juegos, sino que se supo pensar en aquel momento, y pienso sobre todo en el Ayuntamiento de Barcelona, pienso en el Gobierno de España, quizás menos la Generalitat en aquel momento, que temía que Maragall pudiera proyectarse con los juegos, fuera un enemigo político en el futuro, cosas así. Pero yo creo que desde el Ayuntamiento de Barcelona había un proyecto muy claro: vamos a hacer unos juegos, pero vamos a cambiar la ciudad. Y, digamos, son dos éxitos que yo creo que hay que seguir reivindicando y reconociendo. ¿No? Bueno, por eso este museo, Olímpic i del Esport, de aquí en Montjuïc, que tiene este rincón tan especial donde podemos sumergirnos en aquella época y en aquellas emociones que los que estuvimos podemos recordarlo. Muchísimas gracias y felicidades a por el libro. vosotros, gracias. Gracias.